Bueno, antes que nada, realmente yo no es que lo haya coordinado, yo simplemente estaba apoyando al grupo de voluntarios, que han sido ellos realmente los que han movido toda esta idea, la han desarrollado, han dedicado un montón de horas de su tiempo libre para, bueno, para preparar este acto, ¿no? Y tratar de llegar un poco a los estudiantes de la Universidad Politécnica, pues con la temática del agua, que es algo que trabajamos mucho en Ingeniería Sin Fronteras. Tana Raja. Asaf. Tana Raja. El teatro social es un tipo de teatro de concienciación, ¿no? De hecho, trabajando con los Ingenieros Sin Fronteras, lo que hemos querido hacer es profundizar en el tema de la privatización del agua y dar a conocer, ¿no?, a la gente lo que es ese tema, ¿no?, o por lo menos parte de ese tema, porque es tan largo y profundo que necesita mucho, ¿no?, mucho análisis y tal. Pues eso, compartir con la gente el mensaje de que el agua es un recurso que pertenece a todos, como el aire que respiramos. Nuestra idea siempre que hacemos este tipo de actividades es despertar un poco inquietudes en las personas que asisten, que participan, ¿no? O sea, despertar esa chispa de cuestionarnos, ¿no? No dar por sentado todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y cuestionarnos, pues, por ejemplo, en el tema del agua, pues, qué pasa con el agua, quién la gestiona, qué significa que se privatice el agua, qué consecuencias tiene, ¿no? Y bueno, pues esperemos que con esta actuación pues sí que en algunas personas por lo menos pues hayamos despertado algunas inquietudes, algunas reflexiones, ¿no?
sí, que históricamente abasteció las aguas de la zona, de los humedales, y hoy viene prácticamente seco debido a que el avance de los agronegocios como la vid, olivo y las mineras, sí, es como que es lo que tienen prioridad los gobiernos a la hora de distribuir el agua. La actividad humana ha contribuido a una contaminación de los recursos hídricos sin precedentes. El mercado negro del agua ha empezado en Córdoba. Ya estamos entrando en colapso hídrico. Apresamiento en movilización de pueblos indígenas en Ecuador por una ley de aguas que desprivatiza el recurso. Por eso nos estamos movilizando con la consigna que la crisis de agua no la paguen los trabajadores, que la paguen los capitalistas. ¿Qué estamos haciendo? Bien. Todo esto empezó porque Ingeniería Sin Fronteras lleva proyectos de agua a nivel estatal y en especial en Valencia. Entonces queríamos ser coherentes con las acciones. Finalmente, después de un largo estudio, nos centramos en la privatización del agua. La conclusión final fue una obra de teatro donde se vendía el agua y pensamos que el agua no se debe vender. Debería ser un derecho humano universal.